Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro espacio semanal en el que nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña el director de los medios nacionales, el señor Gerardo Sotelo, y vamos a poder hacerles la pregunta de cómo fue que se le ocurrió ser presidente de Central Español. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por la invitación, no así por la pregunta. ¿Es en serio? ¿Te Sí, tengo que sí, contestar? ¿por qué no? Bueno, como algunas otras cosas que me han pasado en la vida que no se me ocurre a mí, se le ocurre a otro. Y no sé, esa mezcla de inconsciencia, vanidad probablemente y sentido de la misión. Me llevó a decir que sí, previa consulta familiar. Sí, eso es fundamental, ¿no? Sí. Porque el ambiente del fútbol no es demandante. Si vuelvo a consultar hoy y hacer la misma pregunta, no queda nadie, o me echan a mí, pero fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista humano, muy provechosa también, porque tuvimos la suerte de conducir al club en su último campeonato de segunda, el ascenso a primera. Fue una excelente experiencia de aprendizaje sobre el ser humano, que es decir, sobre uno mismo, ¿no? Que es a lo que uno se dedica toda la vida. Bueno, es que uno tiene que conocerse a sí mismo para conocer Sí, el resto, ¿no? y ahí te encontrás con lo mejor, bueno, probablemente en cualquier ámbito de la vida, pero particularmente en espacios manejados por la subjetividad más absoluta, la irracionalidad. El fútbol es un espacio de, cuando se dice de pasión, bueno, tiene lo mejor y lo peor de la pasión. O sea, desde el amor desinteresado, de la persona que es capaz de dar la vida por los colores, por lo que interpreta que son sus colores, entre comillas, su camiseta, y la mezquindad más absoluta, la deslealtad, pero no con los ajenos, con los propios, ¿no? Sí, sí, sí. Que podés encontrar probablemente en cualquier ámbito de la vida. Claro, pero lo que pasa es que como que en los cuadros de fútbol, como es algo tan mediado por la pasión, se amplifica todo eso, Se ¿no? amplifica, claro, pero la pasión, actuar de manera desinteresada. Central protagonizó una anécdota que no sé si digo que sea única en la historia del deporte, pero es absolutamente extraordinaria. Salir campeón con Villarreal. No, eso es un momento de gloria del fútbol uruguayo. El de 83-84 además. Primero en la B y después en la A. Un año después, si no me equivoco, jugando la liguilla pre-Libertadores por el sistema de clasificación. Si Central perdía, se clasificaba en la Libertadores. Y si ganaba o empataba, quedaba fuera de la Libertadores. Por el sistema de puntajes cruzados del campeonato uruguayo y los equipos que estaban jugando. Entonces, jugaban contra Peñarol, además. Que si perdían no le iban a decir nada. Y nadie iba a decir nada. Te hicieron un gol, perdiste 1-0, Central era campeón uruguayo. Y entonces empezaron a jugar el partido para ganar. Hay una anécdota que cuenta, que probablemente sea cierto, jugaba Revetria en Peñarol. Y en uno de los infinitos córner que tiró Peñarol, y rechazaba la saga de los gladiadores palermitanos, Revetria los miraba y dice, pero ¿por qué no se dejan de embromar? Déjense hacer un gol. Nosotros ganamos y ustedes van a Libertadores. Y alguien le dijo, hagan un gol ustedes si pueden. Traten de hacerlo ustedes. Resultado, el partido terminó empatado. Central quedó fuera de la Libertadores y el Comité Olímpico Uruguayo le dio una placa que lucía, o lució durante mucho tiempo, en una de las paredes de su sede. De manera que tiene ese tipo de... A la vergüenza deportiva. Exactamente, a la caballerosidad, no sé cómo le llaman. No, vergüenza en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. Y entonces cuando yo era presidente paso por el lugar donde estaba la placa y me encuentro con que no estaba. Entonces le pregunto a alguien, le digo, fulano, la placa aquella que nos dio el Comité Olímpico, porque sinceramente para mí, en ciento y tantos años de historia, a Central le tocó protagonizar algunas gestas gloriosas, probablemente esa la mayor de todas, ¿no? Y esta persona muy enojada dice, no, pues esa placa está tirada por ahí, no quiero ni verla, fíjate que tendríamos que haber ganado, porque ¿qué es eso? Entonces te encontrás con esas ambivalencias. ¿Está bien ganar a cualquier precio? Probablemente la respuesta sea no.
Sí, pero las chances de que un equipo como Central vaya a la Libertadores o salga campeón uruguayo son una en 110 años. Y sí. Entonces, pensalo de vuelta. Y si nos dejábamos hacer un gol y nadie nos lo iba a reprochar, íbamos a la Libertadores. Sí, pero los jugadores de la época y probablemente los hinchas y tal vez los dirigentes entendían que no valía la pena cualquier cosa o ganar o ir a Libertadores por cualquier procedimiento. Bueno, pensá cuánto le costó a Carrasco ese gol a Defensor. Sí, sí. Y probablemente lo bueno es como las tragedias griegas, las preguntas, los grandes dramas que se hacían aquellos héroes o aquellos villanos, son los mismos que nos hacemos hoy. Probablemente la pregunta si hay que dejarse hacer un gol de córner para obtener una ventaja ulterior para la institución, se la siga planteando hoy cualquier jugador. Sigue siendo una pregunta válida, y más allá de que en ese momento quienes estaban en la cancha actuaron, desde mi punto de vista al menos, con valores superiores moralmente, sigue siendo una pregunta válida, porque alguien puede decir, mirá, lo que pasa es que si yo me dejo hacer un gol, o bueno, cuando salta Revetria yo dejo que salte un poco y hace el gol, y yo voy a la Libertadores, quizás tenga premios por ir a la Libertadores y eso permita que mis hijos puedan tener un mejor pasar. Claro. Hay que decir que en aquella época los jugadores de fútbol no ganaban lo que ganaron poquitos años después. Pero aún hoy los jugadores de fútbol, además de que trabajan muy pocos años como profesionales de fútbol, ganan un salario más o menos, tienen una expectativa de vida útil que se termina promediando en el último tramo de los 30, y además vienen en términos generales, de los barrios y de las familias más pobres de Montevideo seguro, probablemente también del interior. Es un ambiente de gente que viene de condiciones muy desfavorecidas. Entonces, cuando tienen que tomar ese tipo de opciones, la vida se ve desde otra perspectiva. Se habló mucho siempre de los famosos bolsillos profundos, ¿no? Del sobornar jugadores justamente por ese mismo tema. Pero es un tema que seguirá diciendo, es como decís tú, los temas de Edipo se sigue planteando hasta en el psicoanálisis, y si trascienden y siguen impactando es porque algo quieren decir todavía. Pero sí, es un tema filosófico no menor, ¿no? Si vale la pena ganar a cualquier costa. Pero vos fíjate que lo bueno que tiene el fútbol es que ese dilema ético, filosófico, no está planteado en un ámbito académico donde participa el grado 5 de no sé qué, de filosofía o de ética, que estuvo acá en el programa, deontológica. Se plantea en todas las familias, en todo, si es que quedan bares, en todas las ruedas de café, en las oficinas, en las obras, allí donde se junten dos personas que les gusta el fútbol, se plantea. Para mí debió haberse dejado hacer algo. No, está bien, porque por encima de todo está el honor. El fútbol lleva esa dimensión filosófica o ética de una disciplina que está en la vida de la inmensa mayoría de las personas, a la dimensión de la mesa familiar o del diálogo entre dos personas, ¿no? Sí. Estaba pensando mientras tú hablabas que eso fue algo que empañó mucho tiempo al boxeo profesional. Cuando se hablaba de las peleas compradas o las peleas arregladas, que para darle más prestigio a un boxeador lo hacían enfrentar a muchos boxeadores inferiores a él, ese tipo de cosas que era confundir un negocio con un deporte. Porque cuando el negocio es el que manda, bueno, la caballerosidad y todos los valores de Coubertin salen por la ventana, ¿no? Sí. Y sí, es así, digo, por ejemplo, lo que está pasando con la selección uruguaya, ¿no? O sea, Cavani quedó una vez más rehén de un montón de cosas que no tienen que ver con lo primero que tenga que haber hecho, preguntarle a él qué quería hacer. Sí, lo que ocurre es que estamos hablando de algo que de deporte tiene un componente que probablemente sea cada vez menor con relación a todas las otras áreas que se están desarrollando, a la industria, sobre todo a la industria del espectáculo. El fútbol es cada vez más un espectáculo televisual, audiovisual, televisivo, de plataformas digitales principalmente. Por lo tanto, desde el aspecto del jugador,
hasta el temperamento. Es un jugador como Cavani, un jugador de cualquier nacionalidad, pero pongamos uruguayo, que llega a jugar en un equipo como los equipos donde han jugado Cavani, Suárez, Forlán, Godín, etcétera, juegan 2 o 3 partidos por semana. Sí. Para lo cual tiene que llevar no solo una vida muy ordenada, sino que tienen que sobrellevar lesiones, que vas al banco suplente, que tenés sequía, como dicen, ¿no? Que no haces goles, que cometes errores, que hay otro que se desempeña, manejar las frustraciones, que es el gran asunto de la educación en el sentido de la crianza y de que la Cavani educación. ya es un hombre, ¿no? Pero a veces tienen 19, 20 años y se les exige lo mismo que... Exacto, que a un tenés que jugador tomar más. decisiones de la madurez que eventualmente puede tener una persona. Sí, yo el otro día, yo soy mayor. hincha de Nacional, lo sabe todo el mundo, pero estaba mirando un partido de Peñarol, estaba Álvarez Martínez, y alguien preguntó, ¿y por qué no lo ponían a este? Porque tiene 17 años, no lo ponían en esa época. Claro. Es un chiquilín, Una vez dijo con todo lo superdotado que es y lo una gran gran jugador. gloria de central, Diego Martín Dorta, Sí. después de jugar de Peñarol y de la selección, que tuvo una lesión muy severa, siendo relativamente joven, pero cuando era una estrella emergente del fútbol uruguayo, le preguntaron si le gustaba bailar de joven. Y dijo algo así como, yo nunca podía ir a bailar. Y yo, ¿cómo? Y cuando eras adolescente jugaba al fútbol. Me tenía que gustar temprano porque al otro día de mañana tenía que jugar en las inferiores de Central. Y después llegué muy joven a primera y tenía que jugar en primera, no podía salir a bailar. A ver, alguien puede decir, fulano salía y jugaba mejor. Sí, está bien. Hay un jugador que le dicen discoteca, no sé si te dice algo. Está bien. Bueno, pero vos pensás, un muchacho a esa edad, ¿qué es lo más sano que puede hacer? No, entrenar y cuidarse. Entrenar y bailar. Y bailar. Es decir, poder administrar, si no, espera un poquito, yo voy a entrenar y yo voy a salir a bailar. Voy a salir con mis amigos van a tomar lo que quieran, yo no puedo tomar eso. Pero ese tipo de análisis o de disquisiciones sobre la vida se pueden hacer si tú tenés elementos de educación, del entorno y una edad que te permita sopesar mejor las posibilidades. Probablemente una persona a los 16, 17 años, un muchacho joven, tenga otras pulsiones mayores que la de acostarse a las 10 de la noche. Y con toda justicia, pues está en una edad que nadie se la va a devolver. Exacto. Es un dilema. El problema es que los hinchas de fútbol somos los seres más mezquinos Sí, completamente. y horribles del mundo, me incluyo, cuando estamos Cuando estamos en el papel de hincha de fútbol, sí, nos volvemos... Entonces vos le exigís a esa persona para que te divierta o para que defienda los colores de tu club, que se sacrifique hasta... Podés decir Nacional, no pasa nada. Nacional. Yo no soy antinacional, porque todo el mundo sabe que también soy hincha de Peñarol, pero es la ventaja de haberme criado en una familia 50% gallegos, españoles, y 50% italianos. O sea, una mitad de mi familia materna era hincha de Nacional y la otra mitad era hincha de Peñarol. Entonces, obviamente vos, si sos hincha de Peñarol, querés que pierda Nacional en condiciones normales, pierda el partido de la clausura, de la apertura, pero no tengo un sentimiento antinacionalófilo, sinceramente. Y es más, mi tío Pablo, que mi tío abuelo era de la rama gallega, y un hincha de Nacional, no rabioso, un hincha de Nacional fanático, en el sentido de lo profundo que sentía él a Nacional. Claro. Y una de las grandes frustraciones de su vida fue no haberme hecho hincha de Nacional a mí. Pero yo me crié en la década del 60, mi padre también de Central y de Peñarol, era imposible no hacerte hincha de Peñarol. Yo la primera vez que vi jugar al fútbol, yo pensé que el fútbol iba a ser siempre con Mazurkiewicz, Rocha, Goncalves y Abadí y Spencer. Y me acuerdo que para un cumpleaños me regaló la camiseta de Mazurkiewicz, mi tío Pablo, que era un bolsilludo. Entonces vino, me regaló la camiseta de Mazurkiewicz con el escudito acá, el escudo de Peñarol acá. En una muestra de tolerancia. De nobleza. De nobleza. Es decir, mirá, lamento que no seas hincha Nacional, respeto que seas hincha de Peñarol.
Y él siempre decía, mirá qué épocas también, ¿no? Probablemente lo que tú señalabas sobre el gran negocio del fútbol y cómo... Él decía, yo cuando pierde Nacional voy al vestuario, cuando gana no voy. Yo voy cuando pierde y aliento. Los espero que salgan del vestuario para alentarlos, porque estaban defendiendo a la camiseta de mi cuadro, perdieron, será porque no pudieron hacerlo mejor. Por lo tanto, si los aliento, esa era un poco la racionalidad, la próxima vez lo harán mejor. Y vos ves ahora que la gente va en el peor momento del jugador, que es cuando más te necesitas, perdés un clásico, quedás eliminado de una copa, lo que sea, te van a insultar lo mismo que el domingo anterior. Eras el mejor de todos. Exactamente. Y bueno. Sí, yo pienso que hay jugadores, como todas las personas del mundo, que tienen más resistencia y más resiliencia que otros para bancar eso, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la edad también. Gerardo, se nos fue el primer bloque. Te invito a esperar un segundito, ya volvemos. Con mucho gusto, sí. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Gerardo Sotelo. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. Bien, Gerardo, un tema que me llama mucho la atención de este nuevo trabajo que estás haciendo es la reformulación de los medios que estás haciendo. Porque hay un cambio importante, formaste la radio cultural, Canal 5 cambió su... Bueno, volvés al Canal 5. Eso Siempre fue Canal 5.
Bueno, pero fue un momento que pasó por TNU y esas cosas. Sí, es un cambio que viene de la década del 90. Hubo 3 intentos de cambiarle el nombre al canal que se llama Canal 5. Uno fue Sistema Nacional de Televisión en la segunda presidencia de Sanguinetti. Otro fue TVO durante algunos años el gobierno de Jorge Valle y finalmente TNU. Todo esto para que la gente a algo que se llama Canal 5 le siga diciendo Canal 5. Entonces nos parecía que fue un acto de restitución de identidad. Porque si todos le dicen Canal 5... sí, es una marca mejor que la otra. Y sí, pero no es que es una marca, es que se llama así. Es como... Claro. Pero en las radios sí hiciste un cambio fuerte. No tanto, mira, nosotros tenemos 5 frecuencias en Montevideo que generan contenidos nuevos todo el tiempo, digamos. Y 2 de ellas son 2 radios musicales, en las cuales yo además fui locutor hace muchos años. ¿En las 2? En las 2, sí. En la FM que transmitía música clásica y en CX6, en lo que hoy es Radio Clásica. La otra es Babel. Babel, sí. Son 2 programaciones de alta calidad que prácticamente no hemos tocado, porque Babel, bueno, Radio Clásica fundó el Sodre. O sea, el Sodre se funda con lo que después fue CX6. O sea que viene desde tiempos inmemoriales. Radio Babel, que tiene una historia mucho más corta, es de los últimos años, es una propuesta musical de alta calidad, reconocida incluso en el exterior, música contemporánea de calidad. Me parecía que era una propuesta más valía que ni la tocara, porque está como está bien. En todo caso, si pudiera darle más recursos humanos, podría estar quizás mejor, pero no valía la pena tocarlo. Luego, las 2 radios, las otras 2 AM, tienen una historia de desencuentro con la audiencia crónica, ¿no? Tiene programas buenísimos. Sí, que nadie escuchaba, o que casi nadie escuchaba. Entonces nos parecía que teníamos que buscarle la vuelta a... Los programas de la tarde, los culturales de la tarde de Radio Uruguay, para mí eran un clásico, ya no están en Radio Uruguay. Pero... No, claro, pero justamente eso quedaron en la radio. Y esto tiene que ver con un enfoque general de los medios públicos, que no puede haber política pública que no se pueda auditar en cuanto al efecto que causa en la gente, es decir, el rating. El rating es no es la única, pero es una de las medidas de... Sí, no es la única medida de impacto, pero es la que la gente conoce. Exacto, y de manera que tanto el canal como las radios deben responder a algún criterio razonable de retorno en audiencia. Para lo cual tenés que hacer programas, tenés que hablar en un lenguaje, tenés que musicalizar de una manera. En el caso del canal, tenés que tener una estética, una cromática, un tipo de programas de conductores que generen empatía en la gente. Si tenés un logo indescifrable y una pantalla azul oscura con blanco en ángulos rectos, es muy difícil que la gente sienta empatía por esa pantalla. Esto no es un tema ni político ni mucho menos ideológico, es un tema cognitivo. De contenido. Sí. Entonces tuvimos la suerte de dar con un profesional que además es grado 4 en la Facultad de Arquitectura, que es Sebastián Suárez, y le dijimos, mira, vamos a diseñar desde arriba toda nuestra identidad corporativa con el mismo patrón. Es decir, pensemos en una organización de medios públicos que esté al servicio de la comunidad para proveer información de calidad, transmitir contenidos culturales, entretenimiento, en fin, que despierte la ciudadanía crítica, el espíritu crítico de las personas. Démosle a esto una estética que esté acorde con estos cometidos, con esta identidad. Y ahí fue que se empezó a diseñar lo que hoy es toda la nueva identidad, que incluye la restitución de identidad, la restitución del nombre del canal. Que mantenemos Radio Cultura, Radio Babel, como están, como han venido desarrollándose. Le dimos a Radio Uruguay, hicimos en Radio Uruguay una apuesta muy fuerte a contenidos informativos, periodísticos y musicales para un público amplio. Y creamos Radio Cultura para encontrar así, para que allí se encuentren
todos los programas de calidad que teníamos y que seguimos teniendo, por ejemplo, los que tú decís de la tarde de lo voy a decir, Efecto Mariposa. Soy fanático de Efecto Mariposa. Y además, otra cosa que hicimos en línea con todo esto, pero sobre todo con el objetivo, con el compromiso de poner los medios públicos de verdad al servicio de la gente, es desarrollar una plataforma digital acorde con los tiempos que corren. De eso te iba a preguntar, porque hace poco surgió una noticia de que se habían perdido los contenidos de la plataforma digital vieja en el cambio. Bueno, te estoy diciendo la noticia que hubo. Tú podrás decir. No, pero eso no es cierto. Bien, no es cierto. Me alegro que no se pierda. Está guardado, no se perdió nada. Ok, pero ¿los van a volver a subir? Sí, lo que pasa es que eso tiene un costo, no es gratis. Y tenemos que ver cómo lo hacemos accesible. Primero a los profesionales de nuestros o de otros que puedan estar interesados en acceder a esos contenidos, la mayoría de los cuales, o buena parte de los cuales, tienen una importancia significativa como para formar parte de un archivo sonoro de los medios públicos. No, son un acervo tremendo. Exacto. Eso tiene que hacerse con un criterio de archivo, con un criterio patrimonial y también de accesibilidad para todo el público. Hoy justo estuve hablando con una funcionaria de muchos años que me vino a plantear este tema, y cuando tengamos resuelto el asunto, pues estará disponible. Si estuvieran perdidos, no lo podríamos usar. No. Yo me hice eco de una noticia para hacerte la pregunta. No, claro. No estoy afirmando yo nada. Pero me alegro porque la persona que escribió esa noticia tiene maneras de saber que eso no es cierto, porque la persona que le dijo que eso se había perdido o le mintió o, no sé, quizás perseguía algún objetivo imposible de saber cuál era, porque es mentira. Son archivos digitales, ¿no? A ver, es más difícil perderlos que conservarlos. Hoy en día sí. Sí, lo que no es fácil es ponerlo en condiciones de que sean utilizables. Entre otras cosas porque probablemente el criterio para archivar no sea el del que hizo la entrevista. Porque a veces nosotros nos enamoramos de cosas que nosotros hacemos, pero que para un ojo o para una sensibilidad externa, ¿sabés qué? Aquella entrevista que para vos fue tan fantástica, hay 1000 entrevistas como esas que le hicieron 1000 periodistas distintos. Por eso, quienes hemos trabajado en radio y televisión, sabemos que el mejor destino del 97-99% de nuestro trabajo es que se pierda. Y quizás haya un 1% donde ese día estábamos especialmente inspirados y hicimos aquella pregunta que disparó aquella respuesta mágica del entrevistado. Pero tiene que ser otro el que resuelva eso. Yo, viste, como dice uno, para ningún padre el hijo es onzo. Los que hacen las entrevistas no son las personas más indicadas para resolver qué es lo que vale la pena que el Estado, gastando sus recursos, invierta en carácter de archivo. Bueno, el tema que los criterios museísticos y archivología, entonces son profesiones. Exacto. En eso estoy de acuerdo. Ahí tenés. Ese es uno de los... Lo que en Radio del Uruguay tienen a uno de los mejores técnicos de redes y de plataforma digital de toda la radiodifusión uruguaya. Hablo de Fede Harmat, que es lo conozco y es realmente muy bueno. O sea que material humano también tiene. Sí, claro. A veces lo que no hay son políticas adecuadas, y esto no es un reproche para nadie, porque en esos temas la realidad en los canales privados es aún peor. Sí. Es realmente desolador. El archivo de los 70 y de los 80 de los canales privados ha perdido casi todo. Sí, claro. Sí. De manera que... Pero eso es un desafío típico de los medios públicos, o por lo menos del Estado. Si el Estado no hace esas cosas, difícilmente lo haga un privado, porque eso hoy en día no tiene un valor al menos fácilmente rentable o redituable. Eso tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo bien y finalmente ponerlo a disposición de la comunidad. Es la parte menos visible de nuestra organización y probablemente sea la que a la larga puede arrojar los mejores resultados. Es decir, mirá qué suerte que conservaron este archivo, ahora lo tenemos disponible para ver qué opinaba fulana o mengano en aquella época sobre tal tema. O cómo sonaba la voz de alguien. Sí, una cosa que hicimos, porque ahí se juntaron lo privado con lo público en un círculo virtuoso, un operador
que era, bueno, ya era operador cuando yo era locutor, me vino a decir que él tenía guardado, digitalizado, como 20 años de Así es Carlos Gardela, un programa mítico de CX26 que hacía Alfredo Carlos Diguero. Y que los derechos los tenía la hija, que era la heredera. Entonces yo le dije, pero ya mismo vamos a volver a poner a Diguero al aire. Y hacía un programa entrevistando personalidades de la década del 90 y tanto, ¿no? Y bueno, hicimos un programa que va sábados y domingos de mañana, a las 7 de la mañana, que es casi el horario que tenía Diguero. Y eso es el horario tanguero de la radio, sí, por excelencia. Eso es íntegramente un programa de archivo. Entonces ahí te encontrás con que la familia le pareció bárbaro que se homenajeara, en este caso la hija, a su padre. Un operador de la radio que estuvo en la edición durante décadas lo había digitalizado y ahora lo está realizando para estos programas. Sí, ¿no? Es que son pocos los medios que justamente siempre es un operador o alguien que rescata el acervo. Sí. Pienso en Oscar Romero con El Espectador de décadas. Sí, es muy duro porque, te digo, Cristina Cacho de la Cruz, Alejandro Trota, Roberto Barri, por decir gente que... Comisario Cerro Mocho, toda aquella... ¿Qué queda de eso? Que bueno, descubrimos la televisión y seguramente al mundo... Te otro nombre, Wimpy. Sí, bueno, de eso no debe quedar nada, ¿no? Bueno, en la radio, pero pensemos en la televisión, que en los primeros probablemente 20 años de su historia en Uruguay era hasta difícil registrar y preservar después. No había políticas en los canales privados de conservar la memoria de la gente que pasó por ahí. Eso es dramático, ¿no? Y en el caso nuestro nos pasa en el canal que hay muy poca cosa de hace no tantos años. Entre otras razones porque durante un buen tiempo, por ejemplo, el informativo estaba privatizado. Entonces, cuando se iba el empresario, se llevaba el archivo, que era de él, no era del canal. Por contarte algo que... Pero se lo llevaba y lo conserva, porque una cosa es que se lo lleve y otra cosa que probablemente lo que pasa es que lo del cambio tecnológico andaba hoy a convertir... Un disquete. Sí, o un VHS. Sé que hay un buen archivo que tiene Jorge Pérez de Caleidoscopio, pero porque él pasaba algunas de las entrevistas y de las notas los respaldaba en beta y eso, pero porque lo hacía él. Como Pombo, que falleció hace unos meses en Subrayado, un día decidió archivar cosas que a él, que era, bueno, camarógrafo y técnico, a él le parecía que algún día alguien iba a ver, por ejemplo, la asunción, el regreso a la democracia, la asunción del primer presidente democrático, a él le parecía que era un hecho histórico. Y lo era. Claro, claro que lo era, pero si no se le ocurría a él, que era camarógrafo, y lo guardó, lo editó y lo guardó, y después, no sé, la salida de los presos. No, y el debate políticos. Por el sí, por el no del 80, que estaba Taribo y Volentini. Sí, pero eso pero ese es un programa, ¿no? Pero te pasa en todos los medios que hay un duende, que es un funcionario en el cual, que en general no tiene mando, guarda, colecciona cosas que, pero entonces no lo hace con un criterio de archivo ni museístico, con un criterio que muchas veces responde a una sensibilidad muy noble, por suerte. Sí, por suerte quedan esos registros que después podrá agarrarlos un profesional y tratarlos, llegado el caso. Sí. A mí me pasa que a veces vienen artistas o se mueren artistas y alguien publica un fragmento de El lado oculto, de Canal 20. Y una entrevista que hice de repente hace 10 años. Y claro, el asunto es que eso está, o buena parte de eso está en YouTube, porque bueno, estas plataformas también nos permiten que nos ocurra lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, que es no tener derecho a que olviden lo malo que era. Bueno, trabajando. Internet te saca el derecho al olvido, eso es cierto. Entonces vos mirás y decís... Yo tengo grabaciones de debate abierto. Qué lindo, eso es fantástico. Eso es fantástico. Algo hay, sí. Pero, a ver, yo no sé si quisiera que estuviera guardado en algún lugar todas las entrevistas que yo hice, ni en radio o en televisión. Es más, si me dejaran a mí ser el curador, probablemente desestimaría prácticamente todo, ¿no? O si lo hicieras tú,
rescatarías cosas que yo desestimaría. Y viceversa. Eso seguramente, porque tenemos criterios diferentes. Claro, exacto. A ver, ese es un tema con cierta época para atrás. Hoy en día lo que tenemos es el problema de la sobre-registro de las cosas. Claro, sí. Entonces te pasan cosas, es una gran paradoja, ¿no? Sobre todo las redes sociales y la tecnología de la comunicación nos enfrenta a situaciones insospechadas. Vos decías, ¿quién va a escuchar radio musical cuando la gente puede, desde una plataforma digital que tiene un teléfono, escuchar la música que se le antoja? Cosa que todos hacemos. Te subís al auto, ¿qué escucho? Te vas manejando y escuchás lo que... Lo que ocurre es que llega un momento, quizás en algún tipo de personas más que en otras, que no querés elegir, es decir, resignás tu libertad de escuchar lo que se te cante, que para los que vivimos la mayor parte de nuestra vida en una época en la cual la tecnología estaba regida por la escasez, no por la abundancia, claro. Era crucial escuchar lo que yo quiero. Las anécdotas de Bert Rupeñán de cómo tenía que conseguir discos en los 70 son maravillosas. Exacto, claro. Sí, se los mandaba a traer. Yo me mandaba a traer Iba a los puertos a comprarle a los marineros que venían de los barcos con los discos europeos. Sí, o hacías pedidos de discos a Inglaterra por catálogo que te demoraban 3 meses. ¿Qué es lo que demoraba en llegar la Melody Maker, por ejemplo, un gran periódico de música, de rock, que se editaba o se edita, no lo sé, en Inglaterra? Se llevaba 2-3 meses las que se vendían en la librería, las pocas que llegaban, ¿no? Bueno, pero ese criterio de escasez estalló por los aires con la tecnología actual, que es exactamente al revés. ¿Qué canción quiero escuchar ahora? Es decir, una canción que escuchaba de niño, yo te puedo asegurar que la encontrás. ¿Sí? O muy probablemente la encuentres. Bueno, dije, bárbaro, somos más libres, porque escuchamos lo que queremos cuando queremos, que es el paradigma bárbaro. Pero resulta que hay gente, o uno mismo probablemente, dice, mira, ¿sabes qué? Hoy no quiero elegir, quiero que vos elijas por mí. Porque no tengo ganas, prefiero que vos elijas la música y yo estudiar, o manejar, o leer, o cortar, regar las plantas. Entonces pones la radio, o pones una playlist. Bueno, yo qué sé, más o menos. Y que elija el algoritmo. Y que elige el algoritmo, que eso es fantástico, porque que elija el Teco Arias en las canciones de folclore, el sábado y domingo en Radio Uruguay, bueno, pero ese Teco Arias es una persona de carne y hueso, mucha carne más porque es grandote, es un ser humano que elige en base a un criterio que yo puedo identificar, le gusta tal género, tal artista, pero que elige un algoritmo por ti y que vos digas que bueno, porque me sorprende finalmente. Cuando elijo yo no me sorprendo porque elijo lo que yo quiero, o sea, en definitiva, la paradoja de la libertad es que vos elegís en base al menú de cosas que ya sabés, por lo tanto, claro. Lo que vos elegís se parece dramáticamente a vos. El menú es chico, claro. Sí, se parece a vos mismo. Ahora, ni Robert Nozick hubiera planteado el tema de elegir música como un tema de libertad. Yo creo que Robert Nozick estaría escribiendo un tratado fantástico sobre esta paradoja, porque era un libertario. Por lo tanto, mirá con lo que nos encontramos. Bueno, pero... que elija no un funcionario, que elija un algoritmo. Bueno, pero yo qué sé, yo elijo dejar al algoritmo. Está bien. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no sé de música y siempre otro va a elegir mejor que yo, es mi elección. De repente no lo haría con la comida, ¿eh? O sea, lo que voy a comer no dejaría jamás que lo eligieran por mí. Jamás, no, eso jamás. Incluso en algunos platos ni siquiera cocinar. No, ahí no. Con eso hay cosas con las que no se transan en la vida. La cocina es una de esas. La comida, sí. No, pero quiero decir, son niveles donde uno conserva la elección, pero no estamos muy lejos de tener una tecnología que uno aprieta 4 botones y venga la comida preparada. Ya hay máquinas que hacen la pizza. Te repito que hay cosas con las que no se transan en la vida. Entiendo todo lo que demás, tú decís. Que haya máquinas que hagan leyes, yo lo podría incluso aceptar. Ahora, que me hagan la pizza, eso no. Hasta ahí, a tanto no llego. En eso podemos, hasta tanto libertarismo, claro, pero no tanto. Libertad, pero no libertinaje. Sí, Gerardo, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco muchísimo tu presencia. No, ha sido... y cuando tú lo dispongas, las puertas están abiertas para seguir yo charlando. Encantado de charlar en estos términos, vendría a todos los programas, porque yo entiendo, pues además... Si algo no puedo hacer y no hago es reprocharle a los colegas que te pregunten las cosas que te tienen que preguntar, que a veces no son las
A veces te preguntan si se destruyeron los archivos o cosas así. A veces te preguntan cosas que no son las que vos quisieras que te preguntaran, pero no por ocultar, sino porque vos estás pendiente de temas vinculados a la programación, al desarrollo de los contenidos en el interior y te preguntan por cosas que son más urgentes o más llamativas, y está bien. Pero no es fácil encontrar espacios donde uno pueda venir a sentarse a conversar sobre lo que uno hace o sobre distintas interrogantes de la vida, tratando de superar a la nada, ¿no? Como esa de... Resistirnos a la nada. Resistirnos a la nada, que resistirse a la nada es triunfar. Sí. El día que no te puedes resistir es el día que ya perdiste. Exacto, y a uno que ya está cerca de la edad de jubilación, ya ves la nada como algo cada vez más concreto, ¿no? Bueno, es una certeza. Es una certeza, sí, te podés ir antes, ¿no? Sí, eso ¿Cuándo es lo único que no sabemos? Bueno, pero ahí tenés, ves, por eso yo no transo, porque hay cosas que no voy a poder hacer entrado en años. Creo que cocinar, si la jubilación me acompaña, lo voy a poder seguir haciendo con cierta dignidad. Entonces, llamaron de Radio Sarandí que estabas debiendo un asado. No, eso es mentira. No, te agradezco mucho por la invitación. No, gracias por venir y realmente un honor y un placer tenerte acá. Seguimos resistiéndonos a la nada en Charlas de Mentes. Nos vemos. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. A partir del 7 de octubre y todos los jueves a las 21 horas, los invito a cruzar el puente por la pantalla de Esdrújula TV. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo más verde. Intendencia de Montevideo. Metrópolis, 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 Metrópolis. El viernes 15 de octubre vuelve el Gran Día McDonald's. Y esta vez contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery con entrega gratuita por Rappi. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social.
Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos un programa distinto, hemos hablado con el director de los medios públicos, con Gerardo Sotelo, y el tema fue variado. Hablamos de fútbol, hablamos de periodismo, hablamos de los cambios en el SECAN este año, pero yo quiero referirme a un tema que siempre me tienta hablar con los periodistas y que hoy no pudimos profundizar, quizás quedando para una futura charla. Vamos a hablar de la independencia periodística. Se le exige mucho a los periodistas este concepto, que lo practiquen y que sean impecables en él. Independencia periodística. Lo que nadie termina de entender es qué significa independencia periodística, ¿sí? Porque independencia periodística es un concepto que a mi juicio es imposible, porque simplemente desde el punto de vista filosófico la independencia requeriría una persona aislada fuera de la sociedad. Y eso es imposible, porque por su etimología, independencia es la negación de dependencia. Y cualquier relación de dependencia que se estableciere estaría negando la independencia. Entonces, la suspicacia que se levanta, inevitablemente, es que si la independencia es imposible, por lo tanto, todos los periodistas son dependientes y por lo tanto el periodismo objetivo no existe. No, error. No tiene nada que ver la independencia con la objetividad periodística. Porque lo que sí debemos pedirle a un periodista es objetividad, ¿sí? Dentro de lo posible que sea que un ser humano adquiera una cualidad que no es humana, que es despojarse totalmente de sus emociones. Yo no sé si quiero un periodista ecuánime cuando está hablando de las violaciones de unas niñas como fue en la Operación Océano. Yo quiero un periodista que sea veraz en su información y que se afecte por eso. No me parece que sea objetivo algo deseable. Y no me parece que sea independiente algo posible. Entonces, ¿qué podemos pedirle al periodismo en ese caso? Y le podemos pedir algo mucho más importante y mucho más consistente desde el punto de vista filosófico. Podemos pedirle, y ellos pueden exigir, autonomía. La autonomía es una cualidad que se confunde un poco con la independencia, pero que tiene características propias muy importantes. Y esta sí, no solo es posible, sino que en Uruguay tenemos muchos y excelentes periodistas que la practican. Veamos. Yo estoy aquí grabando ideas que no entran en 280 caracteres. Para eso tengo 3 cámaras, tengo a los técnicos que las están manejando, tengo un retorno, tengo monitores, tengo un sonidista, hay una chica que me ha maquillado y ha logrado que mi cara no parezca recién desenterrada. Hay mucha gente de la que yo dependo para poder estar aquí frente a lo que es su pantalla en el momento que usted me está viendo. No soy independiente, no podría hacerlo, no podría realizar todas esas actividades. Muchos youtubers lo hacen y la calidad de esos canales de YouTube muestra el resultado del producto. Sin gente que esté trabajando para hacer este programa y de las cuales se depende, no podría hacerlo. Tanto dependo que yo estoy asumiendo ciegamente que todas las cámaras me están apuntando a mí para poder ser el programa grabado. Pero no tengo forma de saberlo. Es un acto de confianza y la confianza es dependencia. Lo que sí soy, por razones obvias, es autónomo. Yo elijo cuándo vengo, lo pacto, pero también elijo cuándo. Elijo quiénes son mis invitados, elijo en qué tono le hablo a mis invitados, que generalmente es amable porque esa es la característica del programa. Este no es un programa que busca
llegar a la verdad punzantemente, sino llega a compartir el resistirnos a la nada con nuestros invitados. Y tampoco me eligen, o sea que soy autónomo para decir cuál, es el tema de las ideas que no entran en 280 caracteres. ¿Esto quiere decir que yo podría hacer el programa independientemente? No, nunca, ni de casualidad. Y recordemos lo más importante, que es el sueldo del periodista. Alguien lo paga, pero eso no quiere decir que le impongan condiciones para eso. Los medios, como son empresas, sí tienen ciertos límites a la autonomía. Por ejemplo, muchos periódicos o muchos otros medios de mainstream dependen de las publicidades estatales y la asignación de publicidades estatales no siempre viene con respeto por la autonomía. A veces sí, a veces no. Pero bueno, eso habla de la empresa, que la empresa absorba eso y permita a sus empleados trabajar con autonomía. Eso es lo que hace un medio digno de ser visto. Y vaya que los tenemos en Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un país donde podemos fácilmente separar la paja del trigo y sabemos que tenemos excelentes periodistas que pueden hacer su trabajo con total autonomía. Y respetemos eso, ¿sí? Valoremos eso en el trabajo periodístico. Y una última cosa antes de irnos. Hablando de un trabajo, la diferencia entre independencia y autonomía puede quedar distinta, pero bajemos esto a tierra con un ejemplo que nos toca a todos. ¿Sí? Pensemos en la relación entre padre e hijos. A los 18 años un hijo se vuelve una persona adulta por ley y a los 21 años adquiere la mayoría de edad absoluta. Eso quiere decir que los padres ya no están obligados a mantenerlo, que él debe procurarse su propio sustento y seguir su propia vida, o que al menos está capacitado para hacerlo. Supongamos, en Uruguay a los 18 años eso no va a pasar. En Uruguay la gente más o menos tiene la idea de vivir de sus padres hasta que sus hijos puedan mantenerlos a los 50, 55 años. Pero a lo menos 25 años, supongamos 30, que una persona se va de la casa de sus padres, adquiere su propio domicilio, su medio de transporte, su trabajo, en fin, hace una vida autonómicamente de sus padres. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva su casa y su vida de la manera que le parece, es autónomo. ¿Esto quiere decir que se independiza de los padres? ¿Esto quiere decir que la relación de amor entre padres e hijos ha desaparecido? ¿Esto quiere decir que si uno se enferma uno deja de preocuparse? Si uno fuera independiente y, por ejemplo, Dios no lo permita, un padre o una madre se enfermara, uno no se preocuparía porque no es dependiente en ningún sentido de eso. Esa es la diferencia entre ser autónomo y ser independiente. La independencia, más allá a nivel de los países para no tener que depender de soberanías extranjeras, no es deseable porque a nivel personal la dependencia que tenemos de los que nos rodean es ni más ni menos que lo que nos hace seres humanos. ¿Sí? Yo la verdad ni quiero ni necesito la independencia, pero nadie puede cuestionar mi derecho a la autonomía. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. El domingo que viene, en Charlas de Mentes, nos seguimos resistiendo a la nada.